Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Ya dije, ya agarró el tema el pastor. Y está bien porque usted es el pastor. Una oveja, dice la palabra Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Existe en la naturaleza de la oveja, cuando es parida por su madre oveja, el que la recibe es el pastor, la toma. Y en esos instantes, en esos momentos en que la ovejita está bebé, en inglés se llama imprint o imprimir, que existe en los animales, que hay una afinación o ¿cómo explicarlo? Un amor hacia su madre. Cuando ves a un patito seguir a su madre, es porque el patito imprimió en su madre. Y por naturaleza el patito, a donde va su madre va él. La oveja, a donde va su pastor, va ella. La madre también fue parida y cayó a los brazos del pastor, y la madre sigue al pastor, y la ovejita que nació de esa madre, de esa oveja madre, también fue recibida por el mismo pastor. Por eso, cuando el pastor camina a un lado, las ovejitas siguen. Quiero que lo tengas eso en tu corazón, porque ahorita vas a entender el por qué el lavamiento de pies. ¿Ok? Prometí no profundizar mucho, pastor, pero creo que es importante. Es una respuesta al por qué mis hermanos tuvieron eso del Espíritu. Porque es fuera de serie. O sea, Dios me mueve a dar una ofrenda. Dios me puede mover a sacarlo a mis pastores a comer o hacer muchas cosas. Pero lavar los pies. Y sabemos que está escrito en la palabra el lavamiento de pies. Es bíblico. ¿Sí? Es bíblico la Santa Cena, pero hay que hacer una distinción entre esas dos cosas, porque la Santa Cena está ordenada por el Señor. Él le enseñó a sus discípulos la Santa Cena y les ordenó que comiesen la Santa Cena, pero en el lavamiento de pies no viene la ordenanza de ejecutarlo, pero viene la enseñanza, y creo que es más importante no solamente la ejecución, sino la enseñanza del lavamiento de pies. Porque es muy fácil tomar y lavar los pies. Aquí están los aditamentos para lavar los pies. Falta el agua y se acabó. Ya cumplí con Dios. Sí, pero no fue lo que Dios le habló a mi hermana y no fue lo que le habló a mi hermano Shuy. Es importante entenderlo. Porque no se trata de que el día de hoy vengas, lavamos los pies, aprendimos sobre el lavamiento y se acabó. Y lo que Dios puso en el corazón de mis hermanos queda sin fruto. Y es importante porque cuando Dios habla, dice, mi palabra no vuelve a mí vacía. ¿Sí? Cuando Dios habla es muy serio. ¿Sí? Estamos tan habituados al mover del Espíritu que pensamos que es muy normal. Y tenemos que cortar con esa idea. El mover del Espíritu Santo no es algo que pasa cotidianamente. ¿Sí? En la mañana que tú te despertaste y pudiste decir, gracias Señor, eso fue un acto espiritual. Fue un acto del Espíritu, porque nadie llama al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. El día de mañana que tú te levantes y digas, gracias Señor, porque tengo comida en mi refrigerador, gracias porque pude ver la luz, o lo que tú digas, cuando digas gracias, no fue porque se te ocurrió decirlo, fue el Espíritu Santo que te conmovió a decirlo.
Porque nadie llama al Señor Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero estamos tan habituados a esto que cuando viene la palabra de Dios, viene la voz de Dios a hablarnos cosas específicas, pensamos que así Dios habla con todo el mundo y no es cierto. Tienes que entender que cuando Dios habla es con un fin. Te voy a invitar a que me acompañes a 1 Corintios. Y si ves que me estoy moviendo mucho del lugar, dime, cálmate, Joel. Me gusta caminar por todos lados. Acompáñame al capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1. Porque primero vamos a ver lo que es el ingrediente, el paso A, el ingrediente principal, antes de poder lavar pies, o que se nos sean lavados los pies. Y dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 1, dice el apóstol: además os declaro, hermanos, di conmigo hermanos. ¿Sí? Esa es una declaración a los que son considerados hermanos en la familia de Cristo, en la familia de Dios. Dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Estaba el apóstol Pablo haciendo una declaración del evangelio a los hermanos. ¿Okay? Por el cual, o sea, por el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ojo. Sí, la palabra que Pablo predicó a los corintios, el evangelio, les está diciendo: si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Sí? Si no retienes, aunque hayas creído, fue en vano tu creer. Porque el chiste del evangelio no es solamente haberlo creído, sino retenerlo. ¿Y cómo lo retengo? Haciendo. Amén. Porque primeramente, di conmigo, número 1, os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y subraya conforme a las Escrituras. Porque esto que Jesús murió, que Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados, fue un suceso histórico. Y fue un suceso histórico que vino a darle un cumplimiento a la palabra. ¿A qué palabra? A la profecía dada antes de Cristo por los profetas. Por eso dice conforme a las Escrituras. Y luego dice el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otro suceso histórico. Murió. Suceso histórico conforme a las Escrituras. Y luego fue sepultado. Y luego resucitó al tercer día. Y en las tres cosas cumplió con la Escritura. Amén. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Te das cuenta de algo? El pastor hablaba el otro día, el domingo, sobre pelar el coco. ¿Sí? ¿Se acuerda del coco? Es el coco de ese tamaño, pero adentro es una bolita así chiquita. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Le está quitando toda la paja y está dejando el evangelio. Y está basado en la Escritura, cimentado en la Escritura, en estos tres sucesos históricos. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando el Señor estaba colgado en la cruz y estaba a su alrededor los ladrones,
En uno de los evangelios dice que se estaban burlando de él. Que se estaban diciendo, si tú eres el mero mero, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no? Se mofaban de él. Y luego dice que en Juan, uno de ellos, yo pienso que se arrepintió de haberse burlado, o ya estaba en las últimas, pero creo que Dios le permitió arrepentirse para que aprendiésemos esto. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en el trono de tu Padre, cuando estés en el paraíso, cuando estés allá, acuérdate de mí. Y le declara a Jesús, de cierto te digo que esta noche estarás comiendo conmigo. ¿Sí? Estás hablando de un hombre que justificadamente estaba padeciendo en la cruz del Calvario, no en la cruz del Calvario, pero estaba en la cruz. Él estaba pagando por sus delitos, justamente. Y él dice, nosotros aquí estamos justificadamente, estamos aquí, pero él es inocente. Y ahí es donde Jesús le dice. Entonces, le dijo, esta noche cenarás conmigo. No era un discípulo. No era un hombre que seguía a Jesús. No presenció la transfiguración. ¿Sí? No vio a Jesús andar sobre las aguas. Era una persona que ajena completamente. Es un personaje que nunca habíamos visto hasta ese momento. Y que a pesar de haberse burlado del Señor Jesús en el momento de ser crucificado, aún así encontró perdón de aquel que él se estaba burlando. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema de la actualidad, del religioso, el problema de un religioso, que le gusta más la paja del coco que el coco. Porque la paja del coco le da algo en qué pensar y en qué hacer y qué justificarse por sí mismo. Pero el coco es lo que te salva. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que ser determinantes. Pablo les dijo, si retienes esta palabra, eres salvo o tienes salvación. ¿Y cuál es? 3 sucesos históricos. No hay nada, no dijo el que haga la Santa Cena, no dijo el que se lave los pies, no dijo el que camine de rodillas 3 millas o 4 kilómetros o como le quieras llamar. No hizo nada de eso. Dijo, son 3 sucesos históricos importantes. Pero si los crees y los retienes, entonces, amén. Entonces no vamos a complicar el evangelio. Hay que hacerlo sencillo. Pero hay que entender las connotaciones de lo que el Señor y su Espíritu nos hablan. Amén. Ahora, el lavado de pies se practicaba principalmente como un gesto de hospitalidad. ¿Qué es un gesto de hospitalidad? Cuando tú vas a una casa y te reciben, ¿qué es lo primero que te ofrecen? Si vas a mi casa, te van a ofrecer una agua mineral, una botellita de agua. ¿Sí? En aquel tiempo, cuando llegabas a la casa de un conocido, lo que te ofrecían era lavarte los pies. Y si te iba bien, un lonche. Te echaban unas tortillas. Entonces, el acto de lavar los pies se hacía con el fin de darle la bienvenida a alguien a tu casa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era muy común el ensuciarse los pies. Y el caminabas en el polvo, porque allá no había concreto y no había carreteras pavimentadas. Y era muy, muy común el ensuciarse. Y se ofrecía para hacer sentir bien al invitado. Se hacía también con fines higiénicos, ¿sí? De hecho, cuando Jesús les dijo a los discípulos, cuando los envió en la gran comisión y les dijo ir por las aldeas, dice, el que os recibiere será bendecido. Y el que no os recibiere, dice, sacúdanse el polvo de sus pies y anden. ¿Por qué? Porque decía, lo que estaba diciendo Jesús, cuando te reciben te van a lavar los pies. Si no te reciben, sacúdete el polvo que ellos no te quisieron lavar.
y que queden con ellos. ¿Sí? Esa es la connotación del lavado de pies, porque no recibieron a los discípulos en ese hogar. Eso era el lavado de pies. Entonces, ¿quiénes lavaban los pies? No te los lavaba el anfitrión o el dueño de la casa, te los lavaba el siervo de la casa. Y no era el siervo que llevaba con su amo años, era el nuevo siervo, el novato, el chiquito de la casa, el menor. Era el que te iba a lavar los pies. ¿Por qué? Porque se consideraba un trabajo denigrante o era algo que no era deseable para hacer. ¿Sí? Tiene una connotación de humillación el lavar los pies. ¿Sabías tú que el milagro de Jesús, cuando convirtió el agua en vino, las tinajas que mandó llenar eran las tinajas donde echaban el agua para el lavamiento de pies? Y era una fiesta grande, así que eran muchos tinacos de agua que estaban del agua del lavado de pies. Y ese es el agua que Jesús convirtió en vino. Bueno. Sí, se estaban tomando el agua sucia, dice. Estaba fermentada el agua. Cuando estudiamos la Escritura, es muy importante entender el contexto de lo que se está leyendo. Tenemos los 4 evangelios que hablan, son 4 testimonios sobre Cristo, sobre Jesucristo. En una ocasión una persona me preguntaba, ¿es que la Biblia se contradice? Tiene contradicciones. ¿Por qué? Porque en este libro dice que cuando Jesús fue crucificado hubo un temblor. Y en este otro libro dice que pasó esta otra cosa. Se contradicen. Le digo, estás leyendo mal. Porque cuando hay un homicidio y hay varios testigos en ese homicidio, el investigador va y le pregunta a cada testigo y cada testigo da su versión de los hechos y te garantizo que el 99% de los testimonios no concuerdan en todo. ¿Por qué? Porque son 4 cabezas, porque son diferentes ángulos, porque son diferentes. Bueno, los evangelios tienen ese mismo estilo. Son 4 testimonios dados en diferentes ángulos, pero si los estudias puedes ver el mismo suceso, puedes ver diversos sucesos o diversas formas de explicar lo mismo. O sea, no hay contradicción en la palabra, lo que hay es complementación, se están complementando. Entonces, por favor, cuando leas los evangelios, no los leas léelos como complementarios, no digas, es que aquí dice una cosa y ya dice otra, no, son complementarios. Y te lo digo eso porque quiero que vayas conmigo al libro de Juan, en el capítulo 13, y vamos a ver en ese momento, cuando vemos a Jesús lavar los pies a sus discípulos. Dice en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, pon atención ahí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira lo que está pasando aquí. Estamos llegando a la cumbre de la historia. Jesús ya sabía que el momento había llegado. Judas Iscariote ya había hecho la movida de entregarlo. Ya estaba fraguado el plan y Jesús ya sabía que él tenía la garantía del Padre. Ya se cumple. Ya sé que Jesús sabía que ya estaba a punto de ser glorificado, que el tiempo había llegado. ¿Ok? ¿Entiende eso? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, mira, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó,
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Wow. ¿Estás entendiendo? Cuando Jesús sabía que Él estaba soberanamente sobre todo, fue cuando hizo el acto más denigrante de lavar los pies. ¿Qué te enseña eso? ¿Qué nos enseña esto? Bueno. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, y subraya el versículo 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué le está diciendo? Eres un ignorante. Y es importante que hay varias cosas que están aquí que necesitas, luego que profundices en tu casa. ¿Sabes que la ignorancia te está privando de vivir las promesas totales de Dios? Mi ignorancia me está privando de llegar al siguiente paso. La ignorancia le abre puertas al enemigo, al acusador. ¿Por qué? Porque la ignorancia hizo que Pedro le dijera a Jesús: tú no me vas a lavar los pies. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedro pensaba que estaba quedando bien con Jesús, y mira lo que le responde, dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sí, porque hay una actitud que tuvo Pedro. Sí, ahí en ese momento Pedro aún todavía no entendía lo que estaba haciendo Jesús, pero sabía lo que era bueno. ¿Y qué dijo? Bueno, no entiendo lo que estás haciendo y yo no quisiera que me estuvieras lavando los pies, pero me voy a someter. ¿Sí? Porque desafortunadamente hoy vemos en la iglesia muchas personas que primero quieren entender antes de aceptar, o quieren entender antes de recibir. ¿Sí? No esperes entender para ser obediente, porque el que da el mandamiento sabe más que tú y yo. Y al abrirle las puertas a la ignorancia, o al actuar en una forma ignorante, le estás cediendo poder al diablo. Y ahorita lo vamos a ver. No lo iba a hablar de eso, pero hay que hablarlo. Voy a aprovechar que me soltó el púlpito, pasó, porque no tuviera buen maestro. Luego dice, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas Iscariote. Pero mira lo que dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? No les estoy lavando los pies porque hay algo que necesitas extra. Ya estás lavado. Sí, no vamos a lavar los pies ahorita porque vengamos con algún problema que necesite arreglo, o porque necesitamos que Dios nos lave porque es la forma en que vamos a alcanzar. No, tú ya estás lavado. Yo ya estoy lavado. Ya estamos lavados. No necesitamos otro baño. El baño que nos dio Jesús es suficiente. Sí, pero ¿qué entonces está haciendo Jesús? Si les está lavando los pies, porque los traían sucios, obvio, pero no se los está lavando porque por medio del lavamiento iban a ser limpios espiritualmente, o porque le estaba agregando algo a la salvación. Sí, Jesús sabía que el único requisito eran esas tres cosas que hablamos hace un momento: morir en la cruz, ser sepultado y resucitar.
Ese es el pilar del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el lavamiento de Jesús? Primero dice él, si no somos lavados, entonces no tendremos parte con él. No necesitamos entender a Dios para poder creerle a Dios. Te doy un ejemplo. Hay cosas en las Escrituras que aún yo no entiendo de Dios, pero las creo. Sí, yo no entiendo cómo es que Dios partió el mar en dos, pero creo que lo partió. Es más, ni lo vi, pero creo que partió el mar. Yo no vi ni entiendo cómo cayeron las paredes de Jericó, pero creo que cayeron las paredes de Jericó. ¿Sí? Creo que Él murió en la cruz. No entiendo cómo fue que Él resucitó de la cruz, de la tumba. No sé cómo resucitó, no estuve ahí, pero creo que resucitó. Sí. No entiendo el amor de Jesús por mí. No lo entiendo. Porque a veces ni yo mismo me amo a mí mismo. No entiendo el amor de Dios, pero creo que Él me ama. ¿Sí estás entendiendo? Sí. Acompáñame entonces a Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer del capítulo 22, el versículo 24. Ahorita vimos a Juan. Vimos una parte del testimonio de Juan. Y allí vemos cómo Jesús, después de haberse enterado, después de saber que Él era soberano, hizo un acto de humillación. Y ahora vemos algo que pasó y Lucas nos está abriendo un panorama más amplio. Estamos viendo algo que estaba sucediendo en el capítulo 22. Ahí estamos en esta parte, ¿ok? Y vamos a leer del versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que ya tenían una plática y no era una plática amena. Estaban hablando de a ver quién iba a ser el mero mero ahí, quién iba a ser el Pedro iba a estar arriba y luego Juan iba a estar abajito. Sí, estaban acomodándose. Yo pienso que Jesús ya había hablado con ellos, quizás diciendo, hey, ya se está llegando el tiempo. Hay cosas que no entienden que van a suceder, no se agüiten, sean pacientes. Se estaba preparándolos, no creo. Y estos atrás de Jesús así diciendo, no, ya viene, ya va a conquistar a Roma y se va a declarar el emperador de Israel. Y pues si él va a ser el rey, pues Pedro va a ser príncipe, yo voy a ser el secretario. No, yo voy a ser el príncipe. No, tú vas a ser mi secretario. Y empezaron a discutir. ¿Sí ves eso? Ok. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa era la conversación que estaban teniendo los discípulos en el momento que Jesús les da esa declaración y acto seguido se pone a lavar sus pies. ¿Qué es entonces el lavamiento que Jesús estaba haciendo? Era una declaración de el que sirve en el reino es el mayor. ¿Por qué? Porque el amor siempre quiere servir.
El orgullo siempre quiere que le sirvan. Di conmigo servicio. Si Él te ha lavado, entonces eres bienvenido a la casa. Si Jesús te ha lavado con su sangre, entonces eres bienvenido a comer de su mesa. Nadie se puede sentar a la mesa, o en aquel tiempo, ni ahora tampoco. Espero que te laves las manos antes de sentarte a comer, por higiene. Pero en aquel tiempo no se podía sentar a la mesa porque primero te tenían que lavar los pies. Y apenas voy a la mitad, pastor. Compren otro. Ya no eres ajeno a Dios. Yo voy a seguir el ejemplo de mi pastor. La oveja, como buena oveja, pastor. Di conmigo, estoy lavado. Aleluya. Cuando lavemos los pies, cuando el Espíritu de Dios te muestra que laves los pies, te está llamando al servicio. Te está llamando a servir. En el día que tú dices, Señor, quiero lavar los pies de mi pastor, te está diciendo, ven y sirve en mi casa. Pero no sé qué hacer. No entiendes, ¿verdad? Pero crees. Sí, Dios puede hacer más con un creyente que con uno que sabe. En serio. Porque uno que sabe siempre viene a hacerlo a su manera. Pero uno que cree dice, Señor, no sé qué hacer, pero lo voy a hacer a tu manera. Edifica más uno que cree que aquel que sabe. Por eso hay que hacernos menos. Por eso hay que hacernos menos. ¿Cómo? No estoy diciendo que eres menos. Hazte menos. Humilde y enseñable. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te levantas a servir a tu hermano es igual que le estuvieses lavando los pies. Ahora, el acto de lavar los pies físicamente es un acto, se hace en amor. Se hace con cuidado. Porque estás tocando una oveja de Dios. Estás tocando una oveja que tiene dueño. ¿Sí? Nadie va a, usted se crió en rancho o tiene rancho. El rancho vecino tiene un fierro con el que marcan su ganado. ¿Qué pasa si viene una vaca con 2 fierros? Alguien se la robó. Alguien se brincó el cerco y enfierró a la vaca. ¿Sí? En el reino de Dios no puede haber ovejas con doble fierro. Porque entonces eres desechado. Una oveja de Jesús lava los pies. Sí, no te estoy diciendo, cada vez que entremos va a haber una pila con agua y se mojan los pies y pasan. No, porque esos son religiosos, actos religiosos. Pero cada vez que vienes, cada vez que dices, amén, pastor, estás lavando pies, estás sirviendo. ¿Por qué? Porque ese amén no sabes si está edificando a tu hermano que está a tu lado. Y nos hemos alejado tanto de esto, siguiendo doctrinas, siguiendo revelaciones, siguiendo a ver quién tiene la mejor novedad. Y nomás hay 3 puntos que necesitas para llegar a la salvación. Son 3 puntos. Y lo dijo Pablo. ¿Y quién es la autoridad de esos puntos? Aquí está la autoridad. Conforme a la Escritura. Jesús solo le dio cumplimiento
a las Sagradas Escrituras. Y si Jesús, para Jesús, nuestro pastor, las Escrituras son tan importantes, lo deben de ser para sus ovejas. En Lucas 22, versículo 31, dice, dijo también Jesús, bríncate el 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Estás escuchando las voces de Jesús? Ajá. Los ha pedido, en el contexto original dice, para azotarte como se azota el trigo. ¿Sabes cómo se azota el trigo? Cuando van a desgranar el trigo, se sacude. ¿Cómo el diablo estaba pidiendo? Y en la palabra original es exigiendo. Satanás estaba exigiendo azotar a Pedro. Y luego mira lo que dice Jesús. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está pasando allí? Satanás pidiéndole permiso a Dios para maltratar a Simón Pedro. Jesús diciendo, pero ya oré por ti, intercedí por ti, para que tu fe no desmaye. Y cuando recapacites, o sea, después de la zarandeada que te pegue el diablo, vengas y fortalezcas a tus hermanos. Establezcas a tus hermanos. ¿Qué está pasando? Te empecé diciendo, la ignorancia es peligrosa. La ignorancia le abre las puertas al diablo. Y le estaba diciendo Jesús, tu ignorancia, ¿por qué? ¿Qué pasó con Pedro momentos atrás? Jamás me lavarás los pies. Tú nunca vas a hacer eso por mí. Yo voy a ir a la muerte por ti, contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Sí, pero eso le abrió puertas al diablo. Y la ignorancia de Pedro fue también que no sabía, a pesar de que él creía que Jesús era el Cristo, no creía. Sabía que Jesús era el Cristo, pero no creía que lo iba a lograr. Y eso le abrió las puertas al diablo para que el diablo reclamase darle una zarandeada. Pero Jesús había intercedido por él. Ahora, vamos a ponerlo en contexto. ¿Ok? Sí, porque no es como que un lobo le dice al pastor, hey, te demando que me des permiso de zarandear a una oveja porque es incrédula o porque es esto. No. La oveja se brincó el cerco. La oveja se salió del redil. Abrió la puerta del corral y salió. Y se fue. Y allí está el lobo. Y allí el lobo le puede dar una zarandeada. Y ahí hasta ahí va Jesús por su oveja. Después de la zarandeada que le pegó el lobo. Pero la zarandeada no se la quitan a la oveja. Sí. La zarandeada, la maltratada. Ahora, no permitas que tu incredulidad te saquen del redil. No permitas que la ignorancia te meta en encrucijadas de manera que te veas en estragos. Eso te lo di porque la palabra de Dios nunca cambia. Porque Dios no va a hacer excepción de nadie. Porque si creemos que Dios es justo eternamente. No es justo solamente a nuestra conveniencia. Él es justo por su palabra. Vamos a lavar los pies entendiendo esto. El que lava pies sirve. Y sirves lavando los pies. Cada vez que tú ves a tu pastor enseñando, cada vez que ves a la pastora exhortando, cada vez que ves a un ministro hablándote, es un ministro que está en sus rodillas al servicio tuyo.
Ya cierro con esto. Cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, una de las tentaciones que le presentó Satanás fue: si tú eres el Cristo, lo llevó al pináculo del templo, le dijo: si tú eres el Cristo, échate. Y Dios va a enviar ángeles y te va a rescatar, no va a permitir que caigas y que perezcas. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Satanás? No le estaba diciendo: a ver, compruébame a mí quién tú eres. Satanás ya sabía que él era Cristo, él sabía que era el unigénito de Dios. Lo que él quería era una demostración en el pináculo del templo a la hora donde hay más gente. Quería Satanás: lúcete, échate. Y cuando la gente vea que Dios envió un ángel y te levantó, todos van a creer en ti. Vas a ser famoso y te evitas el problema de que te vayan y te crucifiquen. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí. ¿Por qué? Es muy común hoy en día, y me lastima, y yo sé que es un poco serio esto que voy a decir. Hoy en día veo ministros de púlpitos echándose clavados para llamar la atención. Porque quieren fama. Porque vengan a servirme. Porque quiero ser famoso. Y mi modelo y tu modelo lo hizo lavando los pies. ¿Estás viendo? Venir al Evangelio no es venir a hacerte famoso. Servir a Dios no es venir y hacerte popular. No es venir y agradarle a todos con los que tú hables. Es todo lo contrario. No es no debería de ser la aspiración de todos, pero sí una meta de todos. Lavar los pies y no que se nos laven los pies. Amén. ¿Te sirvió? Gloria a Dios. Vamos a proceder al lavamiento de pies. No sé cómo lo quiera hacer. Así es como yo recuerdo que lo hemos hecho. Bueno, cuando yo lo hice y lo he hecho varias veces, agarran el agua y se lo echan en el pie. Pastor. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.